Estuvimos viendo en la última clase, la semana pasada, en qué consistía el subordinacionismo, cuando estudiamos la doctrina de la Trinidad. Y según lo que estuvimos observando, consistía en creer que solo el Padre es el verdadero Dios, siendo las otras dos personas seres creados, nunca iguales al Padre, aunque participantes de lo divino. También estuvimos viendo otras herejías trinitarias. Y esto eran los de Arrio de Alejandría, las doctrinas arrianistas. Consistía la herejía arriana que el único Dios es el Padre. Jesús es una criatura, más que hombre, pero menos que Dios. El Espíritu Santo es una tercera sustancia creada. Sabelio, por otra parte, enseñaba que la Trinidad es una manifestación, pero no en la esencia. Estas se manifiestan de tres modos diferentes. Hay una persona en la divinidad y se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero no son tres personas diferentes, sino que es la misma persona manifestada de esas tres formas o modo distinto. También estuvimos concluyendo que la Trinidad se puede definir como hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay tres personas coeternas y coiguales. Siempre han sido eternas, nunca han sido creadas. Las tres personas son iguales en sustancia. Los tres comparten una misma sustancia, una misma naturaleza, una misma esencia, pero se pueden diferenciar personas que comparten esta misma esencia. Son iguales en sustancia, pero distinguibles en subsistencia. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de la naturaleza, de la sustancia. Cuando nos referimos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a las personas que componen, que comparten y que están dentro de esa misma sustancia que es la divina. Eso es lo que queremos hablar cuando nos referimos a la doctrina de la Trinidad. Las enseñanzas de Arrio de Alejandría fueron rechazadas en el Concilio de Nicea en el año 325, después del Señor Jesucristo. Lo que vamos a ver ahora tiene que ver con la doctrina de los ángeles. Vamos a estudiar la naturaleza de los ángeles, la clasificación de los ángeles, el carácter de los ángeles, la función que cumplen los ángeles en la esfera terrestre, también en qué consiste la obra de los demonios y los nombres que se le aplican a Satanás y qué es lo que no puede hacer Satanás sin el permiso de Dios. Eso es lo que vamos a ver inmediatamente y comenzamos entonces a trabajar con esta presentación. Voy a compartir pantalla. ¿Se está escuchando bien, mis queridos hermanos? Me indican, por favor, cómo se está escuchando, porque la última vez quedó con una muy mala calidad de, Bien, de hermano audio. Pablo, de Se repente escucha bien, como que se se escucha bien. corta, pero de repente nomás, no de vez en cuando, hermano Pablo. Ah, se corta entonces. Pero hermano Sí. Pablo no es como, es como de repente, no es como algo muy seguido. Ah, perfecto. Muy bien. Le aparece que la señal de su PC es débil, hermano Pablo, por eso se le corta a veces. Pero el audio está bien. Ah, ojalá que sea eso, ¿ah? Porque el último audio quedó muy mal, mi hermano. Sí, me costó escucharlo. Mm. Tuve que comprarme una tarjeta que cambia o transforma el audio de la computadora, el micrófono y el audífono. Yo creo que eso es, si no voy a tener que comprarme otro micrófono. Muy bien, la doctrina de los ángeles entonces, la misión de los ángeles.
en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, es, bueno, esto hay que tenerlo en cuenta, es de manera incidental. En la Biblia, los ángeles aparecen de manera incidental y no constituye su foco principal. Esto hay que entenderlo, de lo contrario vamos a estar obsesionados con los ángeles, con los demonios, cuando en realidad la Biblia le da una posición pero subordinada, muy subordinada. No constituye el mensaje central de la palabra de Dios. La Biblia se centra en la salvación y no en quienes le sirven a la salvación. La Biblia se encarga de Dios en el Dios de los ángeles y no en los ángeles de Dios. Es el énfasis de la Biblia en cuanto a los ángeles. La opinión sobre los ángeles se remonta a los tiempos remotos. En la tradición pagana, por ejemplo, eran considerados seres divinos. Los asirios, los griegos le pusieron alas a algunos seres semidioses. Hermes, por ejemplo, un dios griego, tenía alas en los talones. A Eros le atribuyeron alas en los hombros, conocido por los romanos como Cupido, el, el dios del amor. En la Edad Media se convirtieron en sujetos de gran especulación. Era una especulación muy grotesca y no tenía ningún provecho tampoco. En la Edad Media los escolásticos fueron los que más enfatizaron este aspecto de los ángeles o la obra. Se hicieron muchas preguntas en torno a los ángeles, como por ejemplo, ¿cuántos ángeles podían bailar en la punta de una aguja? Si era posible que un ángel pudiera estar en dos lugares al mismo tiempo. Cuando los ángeles toman forma humana, pueden ejercer sus funciones vitales. Eran algunas de las preguntas que se planteaban los escolásticos, que eran teólogos de la Edad Media, que habían adaptado la filosofía aristotélica para desarrollar la teología. A eso se refiere la teología escolástica. Uno de los máximos promotores o los que desarrolló y popularizó la escolástica fue Tomás de Aquino. ¿Pueden entender en muchos pensamientos al mismo tiempo? Otra de las preguntas que se planteaban. ¿Conocen nuestros pensamientos? ¿Pueden hablar entre sí? Son algunas preguntas que se planteaban. Vamos a ver entonces lo que la palabra de Dios habla con respecto a los ángeles. Lo primero que nosotros podemos ver en cuanto a los ángeles que son criaturas. Criaturas se entiende que no siempre han existido, sino que tuvieron un principio. Esto lo comenta el libro de Colosenses. Aquí mis hermanos me van a ayudar, por favor, a leer estos pasajes bíblicos. Mi doctora Nélida va a leer Colosenses capítulo 1 en el verso 16 para confirmar que los ángeles son criaturas. ¿Qué es lo que dice aquí? Volvamos otra vez. Ahí está. Son criaturas. En Colosenses capítulo 1, verso 16, por favor, pastora Nélida. Y el hermano Cristian luego lee el libro de Apocalipsis en el capítulo 19, en el verso 10, para hablar una de las características de las criaturas. Y la hermana, no sé si, ¿quién será la Hermano hermana? Pablo, Colosenses 1, Colosenses capítulo, no sé si lo ven en la pantalla, logran ver la Colosenses 1, pantalla, ya, ¿verdad? versículo 16. Correcto, Ya, lo encontré. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean demonios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. muy bien. El apóstol Pablo está hablando acerca de Jesucristo, Cristo el creador y sustentador de todas las cosas fueron creadas en él,
incluyendo lo invisible, lo visible, tronos, potestades. Está aludiendo a los ángeles. Jesucristo, en él fueron creados los ángeles. Por lo tanto, son criaturas, tuvieron un comienzo, no son eternas entonces. Como son criaturas, por esa razón, por ser criaturas, no pueden ser adorados, venerados. No se le puede invocar, adorar, orar. No aceptan adoración. Esto es lo que dice Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, en el verso 10, por favor, hermano Cristian. Y la hermana Me que postré, está... díganos, hermano. hay una hermana que está en la pura fotografía y dice usuario de Zoom, por favor, hermana. Colosenses capítulo 2 verso 18. También le va a dar lectura, por favor. Adelante, hermano Cristian. Ya dice, me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, no, cuidado, soy un siervo como tú y como tus hermanos que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora solo a Dios, el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Es una versión actualizada de la Biblia, me di cuenta inmediatamente. Soy consiervo tuyo, dice la Reina Valera 1960. Es decir, son siervos de Dios. Tanto Juan como los ángeles son servidores de Dios. En ese sentido no se le pueden adorar, porque son criaturas. Y el hombre ha recibido orden de no adorarlos. En Colosenses capítulo 2, en el verso 18, por favor, hermana, no sé quién será, hermana, usuario de Zoom, dijo. Mariana. Hermana Mariana, por favor, Sí. adelante. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchando por su propia mente carnal. El apóstol Pablo en ese pasaje de Colosenses capítulo 2 verso 18 está reprochando la actitud de cierto grupo de creyentes que se encuentran en la iglesia de Colosenses por la adoración y culto que le están rindiendo a los ángeles. Por lo tanto, en la palabra de Dios, en la Biblia, como son criaturas, los ángeles no aceptan adoración y también el hombre ha recibido la orden de no adorar a los ángeles. Por lo tanto, cualquier invocación a los ángeles que ustedes encuentren por allí, en la revista, en la radio, en internet, YouTube, ahí usted puede encontrar una cantidad extraordinaria de enseñanzas que vienen del paganismo, del esoterismo, de la hechicería, de la macumba y, en fin, todas estas enseñanzas diabólicas o ritos diabólicos, brujería, van a invocar a los ángeles. La esotería, lo esotérico utiliza mucho esta adoración e invocación a los ángeles. Además que son incidentales, como estuvimos viendo en la introducción, por lo tanto, no debería existir invocación a los ángeles, o adoración, o pedir ayuda a los ángeles, por ejemplo. Bien, son criaturas, entonces, lo primero que vemos en las Sagradas Escrituras. Son criaturas. También los ángeles, aparte de ser criaturas, son espíritus. Por favor, hermano Rodrigo, vamos a dar lectura al libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 14. Hebreos capítulo 1, verso 14. Los ángeles son espíritus. Ustedes ya están familiarizados como es un espíritu porque estuvimos trabajando con la doctrina de Dios, lo que Dios es en sí mismo, y vimos que Dios era espíritu. Un espíritu no tiene carne ni huesos, un espíritu es invisible, no tiene parte ni pasiones, no tiene sustancia, no tiene peso, no tiene consistencia. Así son los ángeles. Son invisibles entonces, incorpóreos, no tienen forma. Sí. Adelante, hermano Juan. El Hebreos capítulo 1 verso 14. Eh, ¿Le habría Por, dicho hermano Juan o hermano Rodrigo? no, Hermano, dije, no, me había se dicho a mí, incluyó. hermano Rodríguez, Se te incluyó otro confundí. hermano, entonces se desconfiguró mi pantalla en Zoom. Adelante, hermano Rodrigo. Ya.
Por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Perfecto, son espíritu entonces, son espíritu. Eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura con respecto a los ángeles. No tienen forma entonces, son sin forma. Por lo tanto, ese ángel que ustedes ven allí en una esquina em, tiene que ver más bien con estas visiones que recibió el profeta Ezequiel, por ejemplo. ¿Quién más? El profeta, sí, el profeta Ezequiel, el que presenta a estos ángeles con alas. Pero son espíritus, son invisibles, son incorpóreos, no tienen forma. Pueden tomar forma, por supuesto que sí. Se pueden corporeizar, toman forma humana, como por ejemplo en el libro de Génesis, cuando dos ángeles van a conversar con Abraham y uno de ellos era Dios, el tercero era Dios, Dios mismo, Jehová. Y los dos ángeles van a ir a rescatar a Lot, pero uno de ellos se queda con Abraham, que era el mismo Dios. Tanto Dios se puede materializar en forma de hombre, y obviamente esa es la forma que debe tomar para poder conversar con un ser humano para que no quede espantado. Si no, quedaría aterrorizado una persona si toma otra forma. Como ocurrió con Juan, por ejemplo, cuando ve la imagen del Señor, pero ya en estado extraordinario, glorificado, en su segunda venida, queda como muerto, casi sin aliento. Por eso se manifestaban en forma o tomaban forma humana, para poder conversar con tranquilidad. Son espíritus. Los ángeles entonces son criaturas. No aceptan adoración y no se le puede adorar tampoco, pero los ángeles se pueden materializar. Como Dios es espíritu, también puede materializarse. Dios se materializa por medio de teofanías, por ejemplo, por medio de un hombre, o se puede encarnar igualmente. Los ángeles también se pueden materializar. Pueden consumir alimento igualmente, porque comieron juntamente con Abraham. Más allá no tenemos otra información. Si pueden ejercer las funciones vitales, no tenemos información acerca de aquello. No, Claudio, adelante. Hermano Paulo, buenas tardes. ¿Y los ángeles caídos tienen las mismas, digamos, las mismas características, me imagino? Así hermano Claudio, tiene las mismas características. Quizá usted puede estar pensando, y lo más probable es que algún hermano también, y algún hermano que no está conectado ahora, pero que después va a ver la clase grabada, de Génesis capítulo 6, donde habla acerca de los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y producto de esta unión mixta surgieron los ángeles, perdón, surgieron los gigantes de la antigüedad. Ese pasaje bíblico no está hablando acerca de los ángeles, ni de los ángeles caídos. El contexto no es de la angeleología, no está hablando ni desarrollando la doctrina de los ángeles. Y el contexto habla acerca de los setitas, son los hijos de Dios, y las hijas de los hombres son los descendientes de los cainitas, de los de Caín. Por lo tanto, no tiene que ver con ángeles allí, o que los ángeles caídos se unieron y ejercieron las funciones vitales de los seres humanos y se unieron y pudieron procrear con las hijas de los hombres. Eso no se puede concluir en base a Génesis capítulo 6, porque los ángeles tienen esa característica, son espíritus, no tienen forma, se pueden materializar, sí, pero también tiene otra cualidad que lo vamos a ver más adelante, que son asexuales. Por lo tanto, no pueden engendrar. Hay un número, aunque son hay ilimitados, o hay bueno, cuando digo ilimitado, una metáfora, no es literal, sino para referirse, son numerosos, miles y miles, cientos y cientos, pero no pueden reproducirse. Hay un número que Dios creó y no hay más acerca de la existencia de estos ángeles. Son espíritus entonces, pero se pueden materializar. Y esta materialización es real, es decir, se toman forma material y, y pueden ejercer también
funciones extraordinarias como lo que vamos a ver más adelante, son muy poderosos. Son numerosos. En Mateo capítulo 26, verso 53, por favor, hermano, a ver quién más está por acá. Creo que tengo solamente lo que está en la pantalla. Ah, muy bien. El hermano Juan estaba acá, creo que habrá quedado sin señal. No, yo creo que quedó sin señal o quedó sin batería, hermano Juan, que estaba aquí presente. Entonces, a ver, hermana Carolina, por favor, vamos a leer capítulo 26 del libro de Mateo, verso 53. Los ángeles son numerosos, son una multitud inmensa de ángeles, que también son asexuales. En Lucas capítulo 20, verso 34 y 35, por favor, hermana Valentina. Vamos a leer primero Son numerosos. Amén. Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Muy bien, legiones. ¿De cuánto estaba compuesto las legiones, por favor, hermano? Si alguien tiene algún recuerdo que investigue por ahí las legiones romanas. Está hablando acerca de las legiones romanas. ¿De miles? Legión. Una legión tenía 600.000. ¿Cuánto es? Son 600.000 soldados, creo que. No sé si alguien me puede confirmar esta cifra, por favor, hermanos. Una legión. Son 600.000 soldados que componen una legión. Creo que sí. 600.000 soldados. Corresponde 600.000 es harto, ¿ah? 600.000 una legión. Impresionante la cantidad de soldados. Y aquí son 12 legiones de ángeles. ¿Cuánto es eso? 600.000 multiplicado por 12. ¿Cuánto sería? Bueno, Pablo, ¿Sí? según la net, la legión romana eran 6.000. Perfecto, perfecto. 6.000. Muy bien. Ah, entonces, muy bien, 6.000. Y eso lo multiplicamos por 12, ¿cuánto sería? Son 7.200.000 multiplicado por 12. Wow, 7.600.000, ¿cierto? Y 200.000, 200. 200.000, 7.200.000. Wow, ahí está. 7.200.000. Serían 12 legiones de ángeles. 7 millones, ¿eh? Eso es multiplicado por los 600.000, pero por los 6.000 da 72.000. Ah, 72.000. uh, Perfecto. claro, Me faltó un cero. Eh, uh, Otra vez me puedes repetir, por favor. 72.000, dice. Sí, mi hermano. 72.000. Ah, muy bien. 72.000. Muy bien. Ahí está. 72.000. Entonces, se equivaldría a eso. Pero no es tan literal, de que es algo, quiere decir simplemente que el Señor le iba a enviar al Señor Jesucristo para defenderlo, aunque ni siquiera necesitaba defensa, porque Él era el Dios Todopoderoso, podía librarse de manos de los romanos. Es solamente para indicar una cifra estimativa con la finalidad de indicar la multitud de ángeles existentes. Son innumerables. Miles y miles le servían y millares le servían, dice el libro de Daniel, capítulo 7 verso 10. Hermano Yosimar, ¿iba a preguntar algo, no? ¿O decir algo? Ah, ok, no. No, Solamente mi hermano, aquí quedó está el activado el micrófono micrófono, encendido. no me había dado cuenta. Correcto, no hay problema. ¿Qué más habíamos dicho? Está aquí la presentación. Aquí estamos. Hermano Yosimar. Aquí estoy confundido, ¿eh? Le dicho a la hermana Carolina, muy bien. Hermana Valentina, creo que le dije de Lucas 20, 34, 35. Sí, lo tengo. Por favor, hermana Valentina, muchas gracias.
Dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Perfecto. Y así seremos nosotros como los ángeles de Dios, dice el Señor Jesucristo en esa porción bíblica. No nos casaremos. Porque la pregunta es de los saduceos, le preguntan al Señor Jesucristo. Los saduceos no creen en la resurrección de los muertos, pero le preguntan a Jesús muy irónicamente, ¿eh? Le dicen, hay una persona utilizando la ley del levirato del Antiguo Testamento, de la responsabilidad del huel. Hay una mujer que se casó y murió el hombre. La ley dice que el hermano debe hacerse cargo de ella, de la viuda, debe casarse con la viuda para engendrar un hijo y llevar el nombre del difunto. Y también murió el hombre. Después se casó el siguiente con ella para engendrar a nombre de su hermano. Resulta que también murió. Y así, siete pasaron o se casaron con ella, pero no logró tener descendencia de ninguno de ellos. Es muy hipotético eso, sería. La mujer estaría muy, en esa época, considerando que no podía tener hijos, sería una maldición, pero terrible. Y siete personas y todos murieron, debió haber sido muy terrible. Pero eso es hipotético. Y después preguntan los saduceos en el reino. Mire la pregunta que hacen, la idea que tienen los saduceos. No creen en la resurrección, pero no creen porque no han comprendido la resurrección de los muertos. Los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos. ¿De quién va a ser esposa ella en el reino de Dios, en la resurrección? Porque tuvo siete maridos. ¿De cuál de los siete va a ser esposa? Y ahí el Señor le dice, erráis, desconociendo las escrituras y el poder de Dios. Esa es la respuesta que le da. Ellos tienen una teología donde no hay cabida para la resurrección de los muertos, pero esa teología es pobre, es muy precaria, es distorsionada, no es una buena teología, es una mala teología, falsa también, porque desconoce las escrituras. Hay teologías que se fundamentan no en la Biblia. Y dice, y también ignoráis el poder de Dios, el, en el sentido de que Dios tiene todo poder incluso para resucitar a los muertos. La teología de ellos ignoraban también el poder de Dios. Hay teologías que ignoran el poder de Dios, ¿ah? E ignoran también las escrituras. Por eso son falsas y pobres y precarias teologías. Porque no hay nadie, como estuvimos viendo en la introducción a la teología, no hay nadie que no desarrolle o no haga teología. Todos desarrollamos, todos usamos y hacemos teología. Pero hay buenas teologías y malas teologías. La teología de los saduceos era pobre porque desconocía la escritura y el poder de Dios. Y luego dice que en el reino de Dios, al final de los tiempos, van a ser como los ángeles. No se van a dar, no se casarán ni se darán en casamientos. Es decir, serán asexuales. Ya no hay necesidad de más reproducción humana. Culmina el proceso de la reproducción humana. No aumentará la cantidad de seres humanos cuando se consuma la historia de la humanidad. Aquí en la Tierra, por necesidad, debemos reproducirnos para que la especie continúe existiendo sobre la Tierra, por causa del pecado, porque vamos a morir. Por lo tanto, tienen que haber muchos hijos en la Tierra. Pero cumpliendo ese límite que Dios mismo sabe y ha establecido también, va a terminar la historia y ya no hay más creación humana, porque seremos como los ángeles. Los ángeles tienen un número limitado de criaturas, tienen un límite. Así seremos entonces nosotros los seres humanos, cuando resucitemos de entre los muertos. Los ángeles entonces no se pueden reproducir. Es es lo que se debe considerar para
corregir este error que hay de Génesis capítulo 6, pensar que los ángeles caídos, fueron los que se unieron a las hijas de los hombres y surgieron gigantes de lo que nos relata Génesis. Bien, los ángeles entonces son criaturas, por eso que no se le puede adorar, son espíritus, aunque son espíritus, se pueden materializar, son numerosos, tienen un límite y son asexuales, es decir, no se pueden reproducir. Los ángeles, en contraste con el hombre, no fueron hechos imagen y semejanza de Dios. Solo el hombre, cuando empleo el vocablo hombre, un vocablo inclusivo, no incluye también a la mujer. Mario Vargas Llosa en una oportunidad le preguntaron, ¿qué opina usted de cómo fue del lenguaje inclusivo, cómo fue que le dijeron él, de, cómo se le llama, a ver, mm, bien, de todos, todas y todes. Una pregunta como esa, con el lenguaje inclusivo, le preguntaron a Mario Vargas Llosa. Todos, todas y todes. Cuando escuchó, cuando Mario Vargas Llosa escuchó el término todes, se rió. No soportó, no aguantó la risa. Porque, porque dijo el término hombre en castellano ya es inclusivo, porque implica a todo el género humano. Ya no es discriminador, es inclusivo ya el uso del lenguaje, o el uso del término hombre. En ese mismo sentido estoy utilizando el vocablo hombre cuando digo que el hombre es el que tiene la imagen y la semejanza de Dios. Nosotros fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Los ángeles no se dice que fueron creados imagen y semejanza de Dios. No sé si serán imagen y semejanza de Dios, pero la Biblia no lo dice. Lo que hay seguridad es que solamente nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Quizás por esa razón, mis hermanos, es que Jesucristo murió por nosotros y no por los ángeles que cayeron. Porque nosotros, por tener la imagen y semejanza de Dios, somos potencialmente redimidos y salvos. En cambio, los ángeles, no existe posibilidad para los ángeles caídos que se arrepientan y sean salvos. Y algún día nosotros los seres humanos juzgaremos a los ángeles. Eso es lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 3. No puede tener hijos. Los hombres sí pueden tener hijos. Ningún ángel que pecó alcanzará la salvación. Otra razón por la cual los ángeles no pueden ser salvos, no solamente porque no son imagen y semejanza de Dios, sino también porque el pecado se originó desde su interior. Luis Berco, recuerdo que hace muchos años atrás lo leí, y nosotros, o el pecado de los seres humanos provino desde el exterior. Por eso es que nosotros tenemos la posibilidad de salvación. A esa pregunta, ¿por qué los hombres pueden ser salvos y los ángeles no? Hasta ahora he encontrado esas dos respuestas. Porque somos imagen y semejanza de Dios y porque el pecado vino desde el exterior en nosotros. Una razón por la cual los ángeles son invisibles a la pupila humana podría ser para evitar la adoración que los seres humanos podrían realizarle. El ser humano es muy inclinado a la idolatría, tiende a adorar aún las obras de sus manos, imagínense. No podría resistir el adorar a los ángeles si estuviera delante de su vista. Es lo que escribía Schaeffer en el año 1986 en su libro Teología Sistemática. Si han sido capaces de adorar nuestros hermanos del otro lado de la cordillera a Maradona, si ven a un ángel realmente como es un ángel, que son poderosos, le darían inmediatamente, surgiría una religión adorando a los ángeles. Tiene una clasificación, se puede clasificar. Esta clasificación no necesariamente debe ser riguroso, mis hermanos, porque no es exhaustivo cuando menciona estos tipos de ángeles, pero algunos
A ver, alguien me habló acá. Ah, ok. Alguien no se va a poder conectar porque está trabajando. Sino es lo que menciona la Biblia respecto a los ángeles. Varios tipos, podríamos decir, tipos de ángeles o términos que se utilizan para describir a estos seres invisibles en la Biblia. El ángel del Señor es el primero. Pero con respecto al ángel del Señor, es Jehová mismo, pero al mismo tiempo se diferencia de Jehová. Es Jehová, el ángel de Jehová, el que desciende en la zarza ardiendo, pero al mismo tiempo dice, quítate los sandalias de los pies, porque el lugar en que pisas tierra santa es, yo soy Jehová tu Dios, que sa- llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Habla acerca de Jehová, es Jehová, pero también dice que es el ángel de Jehová. Por lo tanto, el ángel de Jehová es una teofanía. ¿Qué significa, mis hermanos, este término, teofanía? ¿Cuál es el significado del vocablo? Teofanía, por favor. Son las apariciones de Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, así lo entiendo yo, o la Perfecto. materialización de Dios y revelación al hombre en el Antiguo Excelente, eso Testamento. es. Eso es. Es la manifestación de Dios, pero no solamente en el Antiguo Testamento, porque es un término muy técnico, hermano Cristian. Teofanía es manifestación de Dios nada más. Ahí me olvidé ponerle de Dios, pero es Dios, fanía, manifestación de Dios. En el Nuevo Testamento también se da una manifestación de Dios. Por ejemplo, la paloma que desciende sobre Jesucristo, el Espíritu de Dios que desciende como paloma, no es una paloma, es como una paloma, es Dios, el Espíritu de Dios que desciende sobre Jesucristo, como si fuese paloma. Eso es en el Nuevo Testamento. Y el Espíritu de Dios es una teofanía Indirecta. indirecta. ¿En qué sentido, hermano Claudio? Indirecta. Directa sería que el Señor hable, indirecta sería que aparezca una paloma o viento, algo así entiendo yo. Ah, muy bien. Perfecto, muy bien. Sí, hay que explicarlo, ¿no? Hay que explicarlo. Directo, indirecto, ¿en qué sentido? Si lo explica, yo lo entiendo. No, lo entendí muy bien. Hay que ponerle siempre apellido a esto, directo, indirecto. Y las lenguas de fuego, como de fuego también. Las lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de los discípulos en el día Pentecostés. También es una teofanía, que también está hablando acerca de Jesucristo. Y no sé, teofanía, manifestación de Dios, Cristo es la manifestación de Dios, también Cristo mismo es una teofanía también. Por lo tanto, no está limitado solamente al Antiguo Testamento. Cualquier manifestación de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es una teofanía. Entonces, el ángel del Señor es una teofanía. Ahora llegó el hermano Juan. Yo creo que se le acabó la batería. El, el ángel del Señor entonces es una teofanía, una manifestación de Dios del Antiguo Testamento. Algunos dicen que es Jesucristo preencarnado. ¿Por qué no? ¿Por qué no podría ser también? Pero como no lo dice, dice el ángel del Señor, nada más, dice que es Jehová. Una teofanía, yo me conformaría para ser más, ¿cómo podríamos decir, mi hermano, más conservador? Podríamos decir como conservadores, que el ángel de Jehová es una manifestación de Dios nada más, sin decir que el Espíritu de Dios o el Jesucristo preencarnado. Es Dios porque es Jehová, pero está ahí el Padre y el Hijo, sin hacer esta distinción entre Padre, Hijo, Espíritu Santo. En Judas se menciona el arcángel. El arcángel. Tiene un nombre ese arcángel. Judas capítulo, bueno, versículo en realidad, porque no tiene capítulos. Hermano, a ver, ya, hermana Valentina, hermano Claudio, por favor. Hermano Claudio, Judas, verso 9, y también hermano Yosimar, Apocalipsis capítulo 12 verso 7. Vamos a hablar acerca, o vamos a leer
lo que la Biblia comenta sobre el arcángel. ¿Qué dice Judas, verso 9, hermano Claudio? Y Apocalipsis 12:7, hermano Yosimar. Amén, amén, amén. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Perfecto. Miguel, habla acerca de Miguel, ¿no? No hay otro. Bueno, ahí tenemos al arcángel Miguel. Es lo mismo que está en Judas 9. No sé si lo tiene, hermano Claudio. Amén, amén. En la Reina Valera, 1960. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo, el Señor te reprenda. Perfecto. Oye, muchas gracias, hermano Yosimar y hermano Claudio. En el libro de Schaeffer, Teología Sistemática, una obra muy voluminosa, ya no está a la venta, está descontinuado ese libro, pero lo alcancé a fotocopiar cuando fui hace años atrás en la biblioteca de la Alianza Cristiana Misionera, porque uno ahí en la Alianza se puede hacer socio y puede sacar los libros. Ya dice que el libro, Teología Sistemática, tanto el de Berkhoff como el de Schaeffer, tremendas obras voluminosas y en esa época no había acceso para comprar un libro, o sea, valía como 30 40 mil pesos cada uno de las obras. Y me salió como 6 mil pesos, igual era caro en esa época la fotocopia. Así que ahí tengo acceso a esos libros. Y decía Schaeffer en esa obra que existe un solo arcángel, que es el arcángel Miguel. No hay otro arcángel. Y Satanás ni siquiera es un arcángel, es un querubín, decía, me recuerdo lo que él decía. No sé, estos son jerarquía, alguna característica o la sustancia de ello en particular. Solamente se menciona que Miguel es un arcángel. ¿Cómo es un arcángel? Si es más poderoso o menos poderoso, más fuerte que Satanás o no, no lo sé. Simplemente la Biblia dice eso. Hay un solo arcángel. Y también están los ángeles escogidos. Los ángeles escogidos, yo creo que usted no hay tanto que abordar acá o profundizar sobre los ángeles escogidos. Son aquellos ángeles que quedaron con el Señor cuando se produjo la rebelión satánica en el cielo. Los ángeles caídos son aquellos ángeles que siguieron a Satanás cuando éste se rebeló contra Dios. Satanás arrastró una buena parte de los ángeles del cielo, ¿eh? Eran todos ángeles, todos criaturas de Dios, todos eran santos, eran inteligentes, sabios también, pero sintieron orgullo en su corazón. El primero, el que siente el orgullo, fue Satanás. Fueron creados con el libre albedrío, por supuesto, y hay un riesgo con la creación del libre albedrío, que es el don de Dios a todos los hombres, y aquí podemos también considerar a los ángeles. Satanás tomó la decisión de rebelarse contra el Señor y comenzó a persuadir a los otros ángeles a no servir a Dios, a calumniarlo, porque esa es la tarea de la obra del diablo, calumniar a Dios. Lo hizo con los ángeles y muchos ángeles creyeron y también comenzó a calumniar a Dios, a Adán y Eva en el huerto del Edén y le creyeron. Esa fue la estrategia que emplea. Pero los ángeles que quedaron en el cielo, siendo fieles y leales a Dios, son los ángeles escogidos. También se habla acerca de principados, de poderes, de tronos, de dominios.
en Efesios, en Colosenses y en Pedro también. Y el comentario que nos da Raúl Saldívar en el libro de Teología Sistemática desde la perspectiva latinoamericana dice que estas diferenciaciones no indican diferentes clases de ángeles, sino simplemente diferencias de rango o de dignidad entre ellos. Rango o de dignidad, no de clases de ángeles. Me gustó el comentario que menciona Raúl Saldívar respecto a principados, poderes, tronos, dominios. Otros autores, estos pasajes de principados, poderes, tronos y dominios, lo despersonalizan y piensan que se refiere a la maldad, pero despersonalizado, una maldad que, que es impersonal, una maldad impersonal. Eso es lo que dicen algunos. Pero yo creo que lo mismo de Saldívar, son rango de dignidad entre los ángeles de Dios. Los querubines están en el huerto del Edén. Éxodo también habla acerca de los querubines. Y Satanás es uno de los querubines, un, un querubín grande y protector. Y los serafines significa seres ardientes. Se mencionan en el libro de Isaías, capítulo 6 cuando el profeta Isaías recibe su llamamiento de parte de Dios. Cuando murió el rey Usías, dice el profeta Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y habían ángeles, serafines, que tenían alas, con dos volaban, y, y cantaban a Dios, Santo, Santo, Santo es Jehová Dios del universo, llena hasta la tierra de su gloria. El término serafín habla acerca de seres ardientes, lo más probable que apunte o aluda a la pasión que sienten los serafines hacia Dios en su adoración a nuestro Señor. Ahí están entonces la clasificación o los tipos de ángeles que mencionan en las Sagradas Escrituras. Están el ángel del Señor, que es una teofanía de Dios, el arcángel, que uno solo, por lo menos la Biblia se menciona uno solo, que es Miguel, los ángeles escogidos, los que quedaron con Dios en la rebelión satánica, principados, poderes, tronos y dominios, son rango, dignidad entre los ángeles, los querubines que menciona Génesis, Éxodo, y también Satanás es uno de ellos, un querubín, y los serafines, seres ardientes, que presenta la palabra de Dios. Ahora veremos el carácter de los ángeles. ¿Cómo son los ángeles? Los ángeles son obedientes. Son obedientes. En el Mateo capítulo 6 verso 10, por favor, hermana Catalina Barriga, por favor. Los ángeles son obedientes, Mateo 6 10. También son reverentes. Hermano Elías Manquilef. En Hebreos capítulo 1 verso 6 también vamos a dar lectura. Adelante, hermana Catalina. Lo veo enseguida. Me faltó. Mateo 6, 10, ¿cierto? Sí. Listo. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Muy bien. Bueno, está en la oración del Señor Jesucristo, del Padre Nuestro. Habla acerca de que se haga la voluntad de Dios tanto en el cielo, implica ahí la presencia de los ángeles en el cielo, que es la presencia inmediata de Dios, eso es lo que describe el cielo. Y ahí están los ángeles. Están dispuestos y llevan a cabo, y de hecho por eso están ahí, de lo contrario no estarían ahí en el cielo, en la misma presencia de Dios, porque precisamente hace la voluntad de Dios, son obedientes. No solamente son obedientes, sino que también son reverentes. En Hebreos capítulo 1 verso 6, por favor, hermano Elías. No sé si podrá hablar el hermano Elías Manquilef. ¿Está por ahí mi hermano Elías?
o quizás tenga problemas con el micrófono. ¿Me escucha, hermano Elías? Creo que no está, ¿eh? O tiene problemas con el micrófono. Bueno, vamos a decirle a otro hermano. Pastor Guillermo, por favor. El Hebreos capítulo 1, verso 6. Mi hermano, me disculpa que hoy de mi trabajo de Biblia, hermano. Ah, perfecto, ya. Y el hermano Juan igual lo vi que iba caminando. Sí, no le voy a preguntar tampoco. Hermano Rodrigo, el Hebreos capítulo 1, verso 6. Son los ángeles, son obedientes, hacen la voluntad de Dios en el cielo y también son reverentes. Alguien me escribió por acá en el chat, el hermano Elías me dice, no tengo la Biblia a la mano, no, no, voy de camino acá. Sí, sí, correcto. Quizá vaya manejando, hermano Elías, y si puede tener peligro ahí si comienza a buscar Biblia mientras va manejando, se puede dar vuelta. A mí le había dicho hermano Rodrigo, ¿verdad? Sí, hermano Rodrigo. Hebreos 1:6, hermano. Por favor, hermano Rodrigo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Perfecto. Adórenle. Cuando introduce a Jesucristo, ¿eh? Está hablando acerca de Jesús. Cuando introduce al primogénito en el mundo, a Jesucristo, dice, adórenlo adórenle, todos los ángeles de Dios. Son reverentes a Dios. Son sabios también. En Mateo capítulo 24, verso 36, por favor. Pastora Nélida, por favor, vamos a leer Mateo 24, verso 36. Son sabios, pero no son, tienen muchos conocimientos, por supuesto. No sabemos qué conocimiento tendrán, en qué sentido, en qué áreas, pero todo el conocimiento necesario, suficiente, que han acumulado durante miles de años, desde el momento en que fueron creados hasta ahora, porque ¿cuánto conocimiento logra acumular una persona de 20, 30, 40, 50, 60, 70 años? Nosotros cuando estamos muy afligidos recurrimos a las personas de edad para que nos guíen, nos orienten porque tienen experiencia en la vida, porque son sabios, porque ellos ya pasaron por los mismos momentos que nosotros estamos pasando, la misma experiencia nuestra, ellos ya lo vivieron y han reflexionado en torno a estas experiencias. Por eso es que nosotros recurrimos a ellos, ¿no? A los ancianos, a los más antiguos, porque ellos nos orientan, nos ayudan, porque han vivido más tiempo. Y imagínense los ángeles, mis hermanos, que cuántos miles de años tendrán ellos, cuánto conocimiento han logrado recabar. Por eso ellos son sabios. Vamos a leer en Mateo 24, 36. Pastor Elida, adelante, por favor. Amén, hermano Pablo. 26, Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Perfecto. El día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles, que presupone que tienen muchos conocimientos, ni siquiera ellos lo saben. Claro, porque este es un conocimiento exclusivo de Dios. Cristo no lo sabía en su estado humano, por supuesto, en su naturaleza humana, en su naturaleza divina de Dios, obviamente, evidentemente que él lo sabe. Bien, son obedientes, son reverentes, son sabios también, son humildes. En Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 11 logramos detectar esa humildad de los ángeles. Y en Judas también, hoy habíamos leído Judas, pero ahora vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 2 verso 11 por favor, hermana Carolina Araneda. Y la hermana Valentina va a leer Salmos, capítulo 103 verso 20. Y el hermano Claudio Pino va a leer Apocalipsis, capítulo 14 verso 10. Adelante, hermana Carolina. Ver Segunda de Pedro 2:11. Amén. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Perfecto, no pronuncian entonces juicio sobre los otros. Son humildes entonces.
Aquí está resaltando el apóstol Pedro la fanfarronería, el orgullo, la altivez de los falsos profetas, falsos maestros que se habían introducido en la iglesia. El mismo problema que tiene Pedro tiene Judas. Por eso que también está Judas ahí en el verso 9. La característica de los falsos maestros es esa, de ser altivo, precisamente porque tienen o dominan otros conocimientos que no son del público en general. Y eso le da como un estatus diferente. Y le sacan provecho a ese estatus también. En cambio, los ángeles no se atreven a proferir maldición contra las huestes o los ángeles caídos, por ejemplo, a otras personas delante del Señor. Son humildes, muy bien. Habla acerca de la unidad, de la humildad. Los ángeles son obedientes, hacen la voluntad de Dios en el cielo y a donde quiera que Dios lo envíe en la tierra. Los ángeles escogidos son escogidos porque escogieron quedarse con el Señor. Son reverentes también, adoran a Dios, son sabios, conocen muchas cosas, tienen un amplio conocimiento. Ya el hecho de ser ángel y ser criaturas de Dios, que tomaron la decisión de quedar con Dios, ya eso le dota de sabiduría, estar en la íntima comunión con Dios. Son humildes también y son muy poderosos, son poderosísimos. Hermana Valentina creo que le había dicho que leyera Salmo 103 verso 20 por favor. Sí, dice, bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosa en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Son poderosos, poderoso entonces, fortaleza. El, en el libro de Reyes, en la época del rey Acab, o esto, cuando estaba ejerciendo su ministerio público, el profeta Isaías, el Señor le dijo al rey, por medio del profeta Isaías, que la invasión de los asirios sobre Jerusalén a la mañana siguiente ya no sería, ya estaría desbaratada. Porque en esa noche un ángel del Señor, uno solo, pasó por el campamento de los asirios, matando a 185.000 de los soldados asirios en una sola noche. Imagínense el poder que tiene un ángel, ¿eh? 185.000. 185.000 creo que fue, no creo que se fue 186.000, creo que fue 185.000. Y en la mañana siguiente todo eran cadáveres. Increíble, ¿eh? El esfuerzo que tuvieron que hacer los judíos fue simplemente sepultar esa cantidad extraordinaria de soldados muertos. Y el rey asirio, como escuchó un rumor que se había producido un levantamiento armado en una de las provincias de los asirios, corrió a socavar o a sofocar esta rebelión, esta revuelta armada que se había originado en una de las provincias, aprovechando la ocasión que ellos se encontraban invadiendo y asediando Jerusalén. Y resultó que era simplemente un rumor. Y cuando llegó allá el rey a Siria, sus hijos le dieron muerte. Y así finalizó la invasión a Jerusalén en la época del profeta Isaías. Gracias a la permanencia del profeta Isaías, quien podía contactarse con Dios, porque Dios lo constituyó como profeta. Cuando se le mostró al profeta Isaías, porque tampoco él lo buscaba ni tampoco él requería las condiciones, los requisitos para ser profeta, el Señor lo purificó. Cuando vio su pecado al contemplar, al contrastarse frente a la santidad de Dios. Son poderosísimos entonces. Y son santos, apartados, separados para el servicio exclusivo a Dios. Es el carácter de los ángeles. Son obedientes entonces, son reverentes, son sabios, humildes, poderosos y son santos. ¿Alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos? ¿O alguna, algún testimonio con respecto a los ángeles?
¿O algo más que agregar mientras seguimos avanzando, antes de pasar a la siguiente presentación? ¿Está todo claro hasta ahora o hay alguna duda? Bueno, Pablo, Sí, hermano Cristian. en relación a los seres vivientes que habla el apóstol Juan en Apocalipsis, ¿ellos también son ángeles o son alguna clase especial distinta de creación de parte de Dios? Habría que ver bien ahí, hermano Cristian, los seres vivientes, a qué parte o sección del libro Apocalipsis de los seres vivientes se refiere. Yo lo he leído, pero no recuerdo exactamente ahora los seres vivientes que están delante del trono de Dios, ¿cierto? Algo así creo que dice. Pero no recuerdo el pasaje, Sí, hermano Cristian. de hecho son similares a los que ve Ezequiel, por eso la pregunta era si eran ángeles o no eran ángeles. Tengo esa duda. Muy bien. Voy a buscarlo porque no recuerdo. Voy a buscarlo, pero lo tengo apuntado por ahí con respecto a los seres vivientes del libro de Apocalipsis. Pero los que han pasado y lo que hemos pasado hermenéutica y exégesis, en hermenéutica aprendimos varios géneros literarios de la escritura, como género narrativo, por ejemplo, legislativo, sapiencial, poético, profético, biográfico, epistolar. Y hay otro género también en las Sagradas Escrituras que es el género apocalíptico. Y, y ahí esos seres vivientes está marcado dentro del género apocalíptico. Y el género apocalíptico se caracteriza por lo críptico y por los abundantes usos de, de símiles y de simbolismo. Entonces tendríamos que revisar ahí, hermano Cristian, si está utilizando quizás algunas imágenes simbólicas para representarlo. Creo que es simbólico, pero lo voy a buscar bien para, espero no olvidarme, para responderle. Bueno, hermano, gracias. Muy bien, hermano Cristian. Perfecto. Continuemos entonces. Continuemos. Hermano Pablo, antes que continúe la consulta, ¿y el Sí. ángel Gabriel? Ahora recordé a qué rango pertenece. Ah, muy bien. Ahí dice ángel, ángel solamente, ¿cierto? El ángel Gabriel o al querubín, arcángel. ¿Qué es lo que dice? Vamos a revisar. ¿Y ángel solamente? No, no estoy segura. Busquémoslo para asegurarnos. En el libro de Lucas está aquí. Al sexto mes, el ángel Gabriel. Muy bien. El ángel Gabriel. Estuvimos viendo la clasificación de los ángeles. El ángel se utiliza en un sentido, bueno, ahí está, ángel escogido. Ahí estaría, hermana Catalina. Hermana Catalina fue la que preguntó, ¿verdad? Ángel escogido. Sí, Perfecto, ahí eso sería. Ángel escogido nada más, porque no menciona arcángel, serafín, querubín. Solamente un ángel. Un ángel es el término genérico para referirse a todos estos grupos de seres invisibles creados por Dios. La obra de los ángeles. ¿Cuál es la obra de los ángeles? Los ángeles Hermano rinden. Pablo, Sí, mi doctor Guillermo, adelante. a ese, el ángel que acaba de mencionar se le conocería dentro de un rango como un ángel mesiánico, ¿no? Un ángel mesiánico. Ah, me gustó el término que aplica. ¿De dónde extrajo esa idea, Pastor Guillermo? El ángel mesiánico. Que yo también ya lo había estudiado antes. Entonces, eh, a él se le conoce como el ángel mesiánico porque él hace mención del nacimiento de Cristo. Exacto, exacto. Correcto. Sí, sí. Me gustó el término, ¿eh? El ángel mesiánico. Bueno, me gustó. No lo he leído en algún libro de teología sistemática, pero es consecuente con la actividad de la obra que hace
el ángel Gabriel anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Muy bien. El ministerio celestial de los ángeles. En el cielo, ellos ejecutan o llevan a cabo el servicio sacerdotal y el culto a Dios. Están adorando a Dios. Santo, santo, santo es Jehová Dios del universo, lleno está la tierra de su gloria. Están alabando a Dios permanentemente. Mientras que en la tierra guían al creyente. Quiero borrarlo. Ahí sí, ahí está bien. Guían al creyente. Lo guían, lo conducen. Esto lo podemos nosotros ver en Hechos capítulo 8 verso 26 cuando un ángel del Señor le dice a Felipe que descienda de Jerusalén a Gaza, y después el Espíritu de Dios le dice acércate al carruaje. Mira, el ángel primero le dice que descienda de Jerusalén a Gaza, y después el Espíritu Santo le dice que se acerque al carruaje, a Felipe, para que comience a hablar a, al etíope, porque el Señor sabe que si le predican el Evangelio se va a convertir. En el capítulo 10 los ángeles le habla a Cornelio para que acepte la visita de Pedro. Guía al creyente entonces. La actividad de los ángeles guía al creyente. Son mensajeros de Dios. Ángel significa mensajero. Esto no lo había mencionado, pero ángel, el significado básico de un ángel es mensajero. Ángel significa mensajero. Cualquier mensajero, ¿ah? Puede ser un espíritu, un ángel o cualquier mensajero. Mm. Por eso que en Apocalipsis, cuando están destinadas las cartas a las 7 iglesias, a ver, aquí voy a leer en el libro de Apocalipsis, dice el ángel a la iglesia, o sea, dice, bueno, me voy a demorar en buscarlo, así que en el libro de Apocalipsis habla acerca del ángel de la iglesia. Allí algunos lo interpretan como refiriéndose al pastor de la iglesia, porque el pastor es el mensajero de esa congregación en particular. Escribe el ángel de la iglesia, así se pronuncia en Apocalipsis, en Éfeso, Sardi, en el Apocalipsis. Es Perfecto, en la al entrada. ángel de la iglesia. Exacto, al pastor de la iglesia, pero se conserva la transliteración el ángel. Bien, por lo tanto, ángel significa solamente mensajero, sin precisarlo. Hermano Pablo, ¿Sí, hermano Claudio? puedo hacer dos preguntas. Una es, ¿cuál sería la función de los ángeles en tiempos de la gracia si tenemos al Espíritu Santo? Y la segunda es que eh, aparece en Lucas 16:22 una función de los ángeles que sería como asistente en la muerte de los creyentes. Eso, si me lo puede explicar. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, para allá vamos, para allá vamos. De hecho, eso es lo que estamos viendo ahora, el ministerio de los ángeles en la época de la gracia, porque, por ejemplo, Hechos, capítulo 8 verso 26 en la gracia, un ángel el que le dice a Felipe que descienda de Gaza, perdón, de Jerusalén a Gaza. Y también en Lucas 15:10, ¿qué nos dice Lucas 15:10? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, hay como los ángeles se gozan cuando un pecador se arrepiente. Bueno, lo primero es guía al creyente. Guían al En, creyente, en- hermano. en Lucas Habla. 16:22. 16:22. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, y poner un anillo en su mano y un calzado en sus pies. Eso lo dice Lucas 15:22. Creo que. Creo que estoy equivocado. A ver, cuando Lázaro va al seno de Abraham, Muy bien. el mendigo. Bueno. Muy bien.
Bueno, ahí lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Anima también y fortalecen al pueblo de Dios. El Lucas 22:43, por ejemplo, lo vemos, que fortalecen al pueblo, lo animan, fortalecen 22:43. Aquí dice Lucas 22:43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. ¿A quién? A Jesucristo. Ah, miren, qué interesante, ¿ah? Un ángel es capaz de fortalecer a Jesucristo, a mí, al mismo Jesucristo, en un momento de angustia. Y Hechos 5:19, ¿qué otra función cumplen los ángeles? 5:19, Hechos 5, verso 19. Más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándonos, dijo, y puesto en pie en el templo, anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Bueno, en Hechos 5:19, el ángel fue el que le abrió las puertas a Pedro que se encontraban encarcelados. Bueno, estamos viendo todas las actividades de los ángeles a favor de aquellos que van a heredar la salvación. Defienden y protegen y libran a los siervos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el libro de los Hechos también. Eso es lo que encontramos en Hechos capítulo 27, en el verso 23 y el verso 24. Un ángel estuvo con el apóstol Pablo y le dijo que no iban a perecer. El verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Diciendo Pablo, no temas, necesario que comparezcas ante el César y aquí que Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Bueno, hay siempre con un mensaje, como estamos viendo, ¿ah? En otros casos, para librarlo de la cárcel, librar y proteger al pueblo de Dios. Son testigos oculares de la iglesia y también del creyente. En 1 Timoteo 5:21, por ejemplo, encontramos esa verdad. En 1 Timoteo 5:21 nos dice la Escritura, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarde estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Son testigos oculares de la iglesia y del creyente. Guardan a los creyentes difuntos. Ahí está en Lucas, el comentario que estaba mencionando el hermano Claudio, era Lucas, en el capítulo 16, en el verso 22. Lucas 16, en el verso 22, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Uy, dice eso solamente. ¿Ah? Bueno, eso es lo que estamos observando de la actividad de los ángeles. Gu- Guía al creyente, animan al creyente, defienden, protegen y libran a los siervos de Dios, son testigos oculares de los acontecimientos en la iglesia, guardan a los creyentes difuntos, acompañan a Cristo en la segunda venida. Una multitud de ángeles aparecerá y saturará el cielo cuando el Señor vuelva. Y bueno, no hay bajo ningún punto de vista incompatible con el Espíritu de Dios, puesto que el Espíritu de Dios o Dios mismo se hace valer y utiliza también a sus ángeles para llevar a cabo o cumplir su propósito o transmitirle algún mensaje. El- ¿Por qué Dios hace eso? Y no directamente, hermano Claudio, eso no podría responderla. ¿Por qué? ¿Por qué no comunica él directamente? En realidad se van alternando, ¿ah? Porque con Felipe lo estamos viendo, el ángel le dice que descienda de Jerusalén a Gaza y después el Espíritu mismo de Dios le dice que se acerque al carruaje. Se van alternando la función, pero siempre están subordinados a Dios. Bien, ese es el ministerio en lo celestial.
y el ministerio de los ángeles en lo terrenal. Y ahora vamos a ver algo más espeluznante, ¿ah? Los ángeles caídos. El profesor de Billy Graham decía, yo no hablo mucho de los demonios, de Satanás, no me gusta pronunciarlo, decía él, para que no piense que lo estoy invocando. Así que él no hablaba mucho acerca del diablo, porque si lo escuchaba hablando el diablo acerca de, usando su nombre, iba a pensar que lo iban a estar invocando. Esos son algunos cuadros que ilustran, grabados y cuadros, pinturas, que ilustran la caída de los demonios. Los demonios entonces. Se produjo la caída de los demonios porque no guardaron su dignidad. Algunos suponen que abandonaron su dignidad para rebajarse a cohabitar con las hijas de los hombres, como le había comentado según lo que dice Génesis capítulo 6. Su pecado entonces consistiría en la lujuria, pero es poco probable que haya sido la lujuria, que lo haya expulsado o que lo haya alejado de la corte celestial. Otros señalan que la soberbia y la desobediencia fue la causa de su caída. Aspiraron a más dignidad en vez de estar sujetos para siempre a Jesucristo. Creo que esa fue la causa de la caída de los ángeles. La soberbia y la desobediencia. Muy terrible, hermano, ¿ah? La soberbia y la desobediencia causaron la caída de los ángeles para convertirlos en demonios. Por lo tanto, esa característica también, por supuesto, está en los creyentes, en los hijos de Dios. Y de hecho fueron hijos de Dios, los ángeles, criaturas de Dios, que se despertó esta soberbia y esta desobediencia a Dios. Si le pasó a ellos, y el Señor Jesucristo dice lo mismo, si no perdonó a los ángeles, tampoco perdonará, nos perdonará a nosotros si tenemos la misma actitud que los ángeles en cuanto a la soberbia. Por lo tanto, la soberbia es algo que debe manejarse, se debe trabajar si hay soberbia y eliminarla, estar consciente de que se tiene soberbia, que es fruto de la carne, que es fruto de la naturaleza pecaminosa, pero que es peligroso. No es algo de poca importancia, sí, es algo peligroso porque produjo la caída de los ángeles y puede provocar también la caída de los seres humanos, incluso los creyentes. Si creemos en la apostasía por ahí va. Comienza de a poco, incluso comienza con actitudes, temas de carácter y la desobediencia. Por eso que una de los ejercicios o de las disciplinas espirituales es la obediencia. La sencillez es la otra, ¿eh? La sencillez y la obediencia. Es una disciplina espiritual consciente y deliberada para reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes. Por eso que debe estar siempre el creyente sujeto a alguien, sujeto a alguna autoridad eclesiástica, rendir cuenta a un mentor. Por eso todos deben estar bajo la cobertura de algunas autoridades espirituales. Por, para mejorar el carácter, para reproducir la imagen de Cristo, para evitar correr peligro de se caiga en desgracia y traer reproche a la causa del Señor Jesucristo. La causa de la caída entonces es eso, la arrogancia y el orgullo, porque no guardaron su dignidad. ¿Cuál es la obra de los ángeles? De los demonios, estamos hablando ahora de los ángeles caídos. Se oponen a los propósitos de Dios. Son obstáculos para los propósitos de Dios. Son contrarios a Dios entonces. Afligen al pueblo de Dios. Eso lo dice Lucas 13:16. 13, verso 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás Hermano había Pablo, atado.
¿Sí? Una Bueno, consulta, Daniel. eh, entonces entendemos que los demonios junto con los espíritus inmundos es lo mismo, ¿cierto? Que cayeron del cielo junto con Satanás. Exactamente, así es. Espíritu inmundo es para precisar la acción y la actividad de los ángeles caídos. Una de las acciones Ah, de los ángeles ah, ya caídos. como que los clasifica. Sí, es como, por ejemplo, decir conductores. Los ángeles serían como conductores. Y cuando decimos un conductor de camión, un conductor de bus, un conductor de colectivo, sería como decir ángeles inmundos, por ejemplo. Es una actividad muy puntual que realizan los ángeles inmundos, o sea, los espíritus inmundos. Eso, inmundo porque lo más probable es que infunden a la inmundicia, a la lascivia, a la inmoralidad. Claro que Probablemente, como siempre se escucha espíritu de, no sé, de mentira, de fornicación, de envidia. sí, bueno, es verdad. Bueno, después vamos a ver más eso. Ya estamos en la hora ya. Pero igual vamos a trabajar en la segunda parte. Los creyentes tenemos una guerra, que es una guerra espiritual. Es la guerra es con el mundo, es decir, el mundo nos influencia a nosotros, al pecado. Los ángeles también, claro que sí. También los ángeles eh, inducen a la inmoralidad, pero también nuestra concupiscencia. Es decir, la guerra es contra el mundo, contra los demonios y contra nosotros mismos. Por ejemplo, la mentira, eso es fruto de la carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Fornicación o lascivia o inmoralidad, eso es fruto de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa. Nosotros somos, o se origina de nuestra propia concupiscencia, dice el libro de Santiago. El- claro que hay algunas inmoralidades como por ejemplo alguien que se enamora, por ejemplo, y se quiere casar con la estación de un tren. ¿Sí? O alguien que se quiera casar con un robot, por ejemplo. O ¿qué más puede ser? Que se quiera casar con un árbol. Ya ahí estamos hablando, una persona, eso ya sobrepasó la naturaleza carnal de los seres humanos. Ahí ya estamos evidentemente bajo una influencia de un espíritu definitivamente inmundo en ese sentido. O también hay algunos trastornos mentales, igual puede ser. Bueno, hay varias explicaciones, pero es verdad que los espíritus, como estamos viendo acá, afligen al pueblo de Dios, ejecutan los planes de Satanás, impiden la vida espiritual del pueblo de Dios también, ¿ah? Impide la vida espiritual. Tratan de engañar al pueblo de Dios, inducen doctrinas falsas o doctrinas de demonios, nos dice la palabra de Dios en otra parte. Perfecto, mis hermanos, estamos en la hora. Vamos a descansar un momento y, y después retornamos. Aquí voy a detener.